Trump está colapsando y todo empezó con una sola decisión. Una decisión que parecía perfecta en el momento y que se convirtió en el primer dominó de una caída que nadie pudo detener. Imagina que cada pieza del poder se sostiene sobre una cuerda fina. Basta un solo tirón para que todo el edificio se desmorone. ¿Sabes cuál fue ese tirón? Cuando se activó el mecanismo que empezó a desintegrar su imperio. ¿Por qué nadie pudo detenerlo? Yo, Richard de Wolf, llevo 5 décadas estudiando cómo se construye y se destruye el poder, y nunca había visto algo tan fascinante como esto. Quédate conmigo hasta el final y verás la radiografía completa de un colapso imperial en tiempo real. Los imperios caen, los presidentes desaparecen, pero el proceso es predecible, una ecuación que se repite una y otra vez. Lo que parece caos político es, en realidad, una serie de fallas estructurales que se activan una tras otra. Vamos a desmenuzar la anatomía del colapso de Trump paso a paso, como una autopsia del poder. Cada fase revela un punto de ruptura, una fisura que se abre y se amplía sin que él la perciba. El punto de partida es una reunión privada en Mar-a-Lago, el 15 de enero de 2024, donde sus asesores económicos le presentaron un problema técnico. Las corporaciones automotrices estaban perdiendo miles de millones por los aranceles contra México. Ford, General Motors y Tesla habían estado suplicando en silencio que suavizara su posición, que encontrara una salida diplomática. Esa reunión debería haber durado 2 horas como máximo, una conversación de ajustes menores, una solución pragmática para calmar a las empresas sin perder la imagen pública. En lugar de escuchar a sus asesores, Trump decidió escalar. Tomó la presión de las corporaciones como evidencia de que México lo estaba chantajeando y proclamó que si las empresas preferían proteger a México más que a Estados Unidos, que se fueran todas a México. Vamos a enseñarles quién manda aquí, dijo, y esas palabras se transmitieron al instante a los círculos corporativos más altos de Estados Unidos. En ese mismo instante se rompió para siempre la alianza silenciosa entre Trump y el gran capital. Los presidentes van y vienen, pero las corporaciones permanecen. Los intereses económicos duran décadas, mientras que un mandatario dura 4 u 8 años. Cuando un presidente amenaza directamente esos intereses, deja de ser útil para el sistema que lo llevó al poder. El 15 de enero marcó el momento exacto en que Trump pasó de ser el instrumento del gran capital a convertirse en su obstáculo. Cuando eso ocurre, cuando el respaldo silencioso pero decisivo de las fuerzas económicas reales desaparece, todo lo demás es cuestión de tiempo. Los primeros síntomas aparecieron en las semanas siguientes, pero fueron tan sutiles que él no los detectó. Las donaciones corporativas a su campaña empezaron a disminuir, no de golpe, no dramáticamente, sino gradualmente, silenciosamente. Los lobistas, que antes tenían acceso directo a la Casa Blanca, empezaron a encontrar puertas cerradas, no por decisión suya, sino porque sus asistentes recibieron instrucciones discretas de moderar esos contactos. Los medios de comunicación corporativos cambiaron sutilmente su tono. Dejaron de ser defensores automáticos y se volvieron neutrales. Cuando un líder pierde a sus defensores automáticos, empieza a estar solo. Trump interpretó esos cambios como traición personal, como una infiltración del Deep State, sin comprender que simplemente había dejado de ser rentable para quienes realmente controlan el juego. El verdadero error estratégico no fue perder el apoyo corporativo, sino no darse cuenta de que lo había perdido. Siguió actuando como si nada hubiera cambiado, como si todavía tuviera el respaldo absoluto que había disfrutado al principio. Esa desconexión entre su percepción del poder y la realidad del poder activó la segunda fase del colapso, la fragmentación interna de su propio gobierno. Cuando un presidente pierde el respaldo del gran capital, esa pérdida se filtra inmediatamente a todos los niveles del poder. Los asesores empiezan a protegerse, los funcionarios se distancian, los aliados buscan alternativas. La primera grieta importante apareció donde nadie la esperaba, en el Pentágono. Los altos mandos militares, que tradicionalmente evitan cualquier confrontación directa con un presidente en ejercicio, empezaron a expresar preocupaciones técnicas sobre las implicaciones de seguridad nacional de una escalada con México. No era una rebelión abierta, era una resistencia burocrática silenciosa. Los informes de inteligencia que llegaban al despacho Oval comenzaron a incluir consideraciones adicionales sobre los riesgos de confrontación. Los planes operativos empezaron a incorporar factores de complejidad que nunca habían aparecido antes. Trump interpretó esto como sabotaje interno, como insubordinación militar. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era que el sistema de seguridad nacional había comenzado a protegerse de él en lugar de protegerlo a él. Esa diferencia es crucial porque cuando un presidente pierde la confianza de su propio aparato de seguridad, ha perdido una de las columnas vertebrales de su poder real.
En lugar de reconocer lo que estaba pasando, decidió interpretar cada señal de alarma como confirmación de que debía ser aún más agresivo, más confrontativo. Fue entonces cuando tomó su segunda decisión catastrófica: convertir su confrontación con México en una prueba de lealtad interna. Empezó a medir a sus funcionarios, a sus asesores, a sus aliados políticos según su disposición a respaldar su escalada contra México. Esa decisión activó un mecanismo de autodestrucción que ni él comprendía. En política, cuando conviertes una política específica en una prueba de lealtad personal, obligas a todos a elegir entre seguirte o proteger sus propios intereses. En un sistema como el estadounidense, donde los intereses corporativos, militares y burocráticos están profundamente entrelazados, la mayoría opta por proteger sus propios intereses. Los primeros en saltar del barco fueron los asesores económicos que habían estado con él desde el principio. No renunciaron públicamente, no hicieron declaraciones dramáticas. Luego siguieron los funcionarios de segundo nivel, aquellos que ejecutan las políticas presidenciales en el día a día. Empezaron a aplicar sus directrices con una interpretación cautelosa, con consideraciones adicionales, con procesos de revisión extendidos. En términos prácticos, eso significa que sus órdenes empezaron a ser filtradas, diluidas, retrasadas por su propia burocracia, no por una conspiración organizada, sino por un instinto de supervivencia institucional. Trump, que había basado toda su imagen política en la idea de que él controlaba el sistema, empezó a descubrir que el sistema se estaba protegiendo de él. La tercera decisión catastrófica vino como consecuencia directa de las dos anteriores. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo control interno, decidió compensar esa pérdida escalando aún más su confrontación externa con México. Su lógica era simple pero destructiva. Si no podía demostrar control interno, demostraría poder externo. Y su propio gobierno lo estaba traicionando, así que mostró al mundo que seguía siendo el líder más fuerte del planeta. Ese ultimátum público contra México, la amenaza de congelar activos, la retórica cada vez más agresiva, todo parecía reforzar su posición. Pero lo que no calculó fue que cada escalada externa agravaba su crisis interna. Cada amenaza contra México generaba más resistencia dentro de su propio gobierno. Cada ultimátum creaba más distancia con las corporaciones que necesitaba. Era un círculo vicioso perfecto. Perdía control interno, compensaba con agresividad externa, y la agresividad externa empeoraba su crisis interna. En ese punto entró en escena el factor que Trump jamás había considerado seriamente: la respuesta mexicana. Durante décadas había operado bajo la asunción de que México siempre cedería ante la presión estadounidense. Cuando México no solo resistió, sino que respondió con contramedidas técnicas, legales y económicas precisas, algo se rompió definitivamente en la cabeza de Trump. Por primera vez en su vida política había amenazado a alguien que no se doblegaba. Esa sensación de impotencia ante un adversario que había subestimado activó la fase final de su colapso, la paranoia absoluta. Trump empezó a ver traición en todas partes: en sus asesores, en sus funcionarios, en sus aliados republicanos, en los medios, en las corporaciones, en el propio sistema que lo había llevado al poder. Cuando un líder llega a ese nivel de paranoia, cuando empieza a pelear simultáneamente contra enemigos externos e internos, reales e imaginarios, su capacidad de gobernar efectivamente desaparece por completo. Gobernar, en su esencia, es construir consensos, generar lealtades, mantener alianzas. Trump había llegado al punto donde veía cada consenso como traición, cada lealtad como debilidad, cada alianza como sospechosa. Era el colapso perfecto, un líder aislado de su propio sistema, enfrentando adversarios externos que no se sometían con herramientas de poder que ya no funcionaban como él esperaba. Lo más fascinante de todo este proceso es que Trump siguió creyendo hasta el final que estaba ganando. Cada síntoma de su colapso lo interpretó como evidencia de que sus enemigos lo temían, de que su estrategia funcionaba. Cuando las corporaciones se distanciaron, lo vio como prueba de que había desenmascarado a los traidores. Cuando su propio gobierno empezó a resistir, lo consideró confirmación de que el Deep State estaba desesperado. Cuando México no se doblegó, lo tomó como señal de que sus amenazas eran efectivas y necesitaba escalarlas aún más. Era una desconexión total entre percepción y realidad, una característica de todos los líderes en fase de colapso. No podían ver lo que estaba pasando porque reconocerlo significaría admitir que habían perdido el control. Prefirieron crear narrativas alternativas donde cada fracaso se convertía en evidencia de éxito, donde cada pérdida de poder se interpretaba como prueba de que el poder seguía intacto. Trump construyó la narrativa del héroe incomprendido enfrentando un sistema corrupto. Esa narrativa le permitió seguir tomando decisiones cada vez más destructivas,
sin cuestionar nunca la lógica de sus acciones. Cada nuevo error confirmaba su historia. Cada nueva pérdida probaba que estaba en el camino correcto. Era un círculo cerrado de autodestrucción psicológica y política. El momento culminante llegó cuando se dio cuenta de que había perdido incluso el respaldo de sectores importantes del Partido Republicano. Los republicanos vinculados a las corporaciones automotrices empezaron a expresar públicamente preocupaciones sobre su estrategia con México. No lo criticaron directamente, pero hablaron de la necesidad de enfoques más matizados, de proteger los empleos estadounidenses, de los riesgos de escaladas innecesarias. En el lenguaje político estadounidense, eso equivale a una rebelión abierta. Trump lo supo y su respuesta fue predecible: atacar a los republicanos traidores, cuestionar su lealtad, amenazar con retirar su respaldo político en futuras elecciones. Esa respuesta solo aceleró el proceso de fractura. Cuando un líder de partido empieza a amenazar a los miembros de su propio partido, está admitiendo implícitamente que ya no puede contar con su lealtad automática. En el sistema político estadounidense, un presidente que no puede controlar su propio partido es un presidente que ha perdido una de las fuentes fundamentales de su poder. Trump había llegado al punto donde estaba peleando simultáneamente contra México, contra las corporaciones, contra su propia burocracia, contra sectores de su propio partido, contra los medios, contra el Deep State. Era la definición perfecta de un líder que había perdido completamente el control de la situación. Y lo más revelador de todo es que Trump seguía creyendo que podía ganar esa guerra múltiple. Pensaba que la simple fuerza de su personalidad, la pura agresividad de su retórica, la intensidad de sus amenazas serían suficientes para doblegar a todos sus adversarios simultáneamente. No entendía que el poder real no funciona así. El poder real se basa en alianzas, en consensos, en la capacidad de generar beneficios para quienes lo respaldan. Trump había llegado al punto donde ya no ofrecía beneficios a nadie. Solo exigía lealtad sin ofrecer nada a cambio. Había confundido el poder con el espectáculo, el control con la intimidación, la lealtad con el miedo, y esa confusión fue exactamente lo que selló su destino. Porque en el mundo real el miedo puede ser efectivo temporalmente, pero nunca puede reemplazar al interés como base del poder sostenible. Trump había llegado al punto donde ya no era del interés de nadie importante seguir respaldándolo. La decisión del 15 de enero había activado una cadena de reacciones que lo llevó de ser el líder del imperio más poderoso del mundo a ser un hombre cada vez más aislado, cada vez más paranoico, cada vez más desconectado de las fuentes reales de poder que necesitaba para gobernar. No fue un colapso súbito, fue un proceso gradual pero implacable. Cada decisión errónea llevó a la siguiente. Cada error estratégico creó las condiciones para el próximo. Y lo más fascinante es que Trump nunca entendió que él mismo era el arquitecto de su propia destrucción. Siguió buscando enemigos externos, conspiraciones ocultas, traiciones inexplicables, sin reconocer que el verdadero problema era mucho más simple. Había decidido que podía gobernar Estados Unidos como si fuera su empresa personal, sin considerar los intereses de nadie más, sin construir consensos, sin mantener alianzas. Y ahora está pagando el precio de esa arrogancia fundamental. La decisión del 15 de enero fue solo el principio. El final se está escribiendo día a día, decisión errónea tras decisión errónea. Y lo más trágico de todo es que Trump probablemente seguirá sin entender qué pasó realmente hasta el final, seguirá culpando a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero hay algo aún más profundo. El colapso de Trump no es solo el colapso de un hombre, es el colapso de todo un modelo de liderazgo imperial. Es la demostración de que la era de los líderes que pueden gobernar por pura intimidación ha llegado a su fin. Durante décadas Estados Unidos pudo permitirse líderes impulsivos, agresivos, desconectados de la realidad, porque el poder del imperio era tan abrumador que incluso los errores graves no tenían consecuencias inmediatas. El mundo cambió. Otros países aprendieron a resistir. Las economías se volvieron más interdependientes. El poder se distribuyó más ampliamente. En ese nuevo escenario, los errores de liderazgo tienen consecuencias inmediatas y devastadoras. Trump representa la última generación de líderes imperiales que creían que podían gobernar el mundo con amenazas vacías y espectáculo mediático. Su colapso marca el fin de esa era. Lo que viene después no lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que el modelo Trump está muerto y que cualquiera que intente repetirlo enfrentará el mismo destino. El mundo aprendió a defenderse de los matones imperiales. Una vez que esa lección se aprende, no se olvida. Trump fue el último de su especie. Su colapso no es solo personal, es histórico. Es el fin de toda una forma de ejercer el poder que funcionó durante décadas, pero que ya no tiene lugar en el mundo actual. Esa es la verdadera lección de esta historia. Ningún poder es eterno,
Todo modelo tiene su límite, incluso los imperios más poderosos pueden ser derrotados por su propia arrogancia. Trump no cayó por las fuerzas externas que tanto temía. Cayó porque el mundo había dejado de temerle. Cuando un líder basado en el miedo pierde esa capacidad de intimidar, pierde todo. Pero quiero llevarte más allá del análisis político, hacia algo que toca directamente tu vida, porque este colapso de Trump no ocurre en el vacío. Ocurre mientras tú trabajas, mientras luchas por llegar a fin de mes, mientras planeas tu futuro. Hay una conexión directa entre el colapso del modelo Trump y las nuevas oportunidades que se abren para gente como tú. Durante décadas te dijeron que tenías que aceptar las reglas impuestas desde lejos, que no había alternativas, que resistirse era inútil. El colapso de Trump está demostrando que eso era mentira. Está demostrando que incluso los poderes más aparentemente sólidos tienen grietas, que incluso los líderes más intimidantes pueden cometer errores fatales, que incluso los imperios más poderosos pueden ser desafiados exitosamente. México lo demostró, resistió, no se doblegó, y Trump no pudo hacer nada. Si México pudo hacerlo, otros también pueden. Tu país puede hacerlo, tú puedes hacerlo. No inmediatamente, no fácilmente, pero sí es posible. El colapso de Trump es la prueba de que es posible. Esa es la lección más importante que puedes extraer de esta historia. Ningún poder es tan absoluto como pretende. Toda dominación tiene límites. La resistencia inteligente y paciente puede derrotar incluso adversarios aparentemente invencibles. Trump creyó que podía gobernar el mundo con amenazas e intimidación, pero el mundo le enseñó que eso ya no funciona y, al enseñárselo a él, el mundo se enseñó a sí mismo que es posible defenderse de los matones imperiales. Esa lección perdurará mucho más que Trump. Cambiará la forma en que los países se relacionan entre sí, la forma en que los líderes ejercen el poder, la forma en que los pueblos responden a la intimidación. Trump activó su propia destrucción, pero al hacerlo también activó la transformación de todo el sistema internacional. Sin quererlo, sin darse cuenta, se convirtió en el catalizador del fin de la era imperial que él mismo representaba. Su colapso es el principio de algo nuevo, algo que todavía no sabemos cómo será, pero que sabemos que será diferente. Algo donde la intimidación ya no será la herramienta principal del poder internacional. Y tú estás viviendo ese momento histórico. Estás presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque no lo veas todos los días en tu trabajo, en tu barrio, en tu vida cotidiana, esa transformación está creando nuevas posibilidades para tu futuro. Posibilidades que no existían cuando Trump parecía invencible, cuando el modelo imperial parecía eterno, cuando la resistencia parecía imposible. Trump se destruyó a sí mismo con una sola decisión. Pero al hacerlo, sin querer, abrió un mundo de nuevas decisiones para todos nosotros. Su colapso es nuestra oportunidad. Su fracaso es nuestro punto de partida hacia algo mejor. Su destrucción marca el comienzo de la construcción de un mundo donde ya no tendremos que aceptar automáticamente las amenazas de los poderosos. Trump tomó la decisión que selló su destino. Ahora nos toca a nosotros tomar las decisiones que construyan el futuro que queremos ver. Si después de escuchar todo esto sientes que finalmente entiendes cómo funciona realmente el poder, si ves las grietas en sistemas que parecían invencibles, si sientes que la resistencia ya no es una fantasía sino una posibilidad real, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque el colapso de Trump no es solo una noticia política que puedes comentar con tus amigos, es un manual de instrucciones sobre cómo los poderosos se destruyen a sí mismos cuando cometen errores fundamentales. Es una demostración práctica de que la arrogancia tiene límites, que la intimidación tiene fecha de vencimiento, que incluso los imperios pueden ser derrotados por su propia ignorancia sobre cómo funciona realmente el mundo. Trump nos enseñó, sin querer, que ningún poder es tan absoluto como pretende. Nos mostró que detrás de las amenazas más aterradoras a veces se esconde la debilidad más profunda. Nos demostró que cuando alguien tiene que gritar para que lo obedezcan, probablemente ya perdió la capacidad real. Esa lección, esa comprensión, ese conocimiento sobre cómo funciona realmente el poder es algo que nadie te puede quitar una vez que lo has entendido. Es el principio de todo lo que puede venir después. Es el primer paso hacia un mundo donde ya no tengamos que aceptar amenazas como si fueran órdenes divinas. Trump se derrumbó porque no entendió que el mundo había cambiado. Su colapso es la prueba de que el cambio es posible, que la resistencia es efectiva, que el futuro no tiene por qué ser una repetición eterna del pasado. Su historia termina aquí. La nuestra apenas empieza. Si este análisis te abrió los ojos, si te hizo ver conexiones que antes no veías, si te ayudó a entender que los problemas que enfrentas no son solo responsabilidad tuya, sino producto de estructuras que pueden cambiar, entonces comparte esta historia.
Compártela no para hacerme famoso, sino porque cada persona que entiende cómo funciona realmente el poder es una persona menos que puede ser manipulada por las amenazas de los poderosos. Poderosos. Y cuando millones de personas comprendan lo que acabas de comprender, cuando millones dejen de temer a quienes solo saben intimidar, ese día el mundo habrá cambiado para siempre. Ese día la era de los Trump habrá terminado definitivamente y algo nuevo, algo mejor, algo más humano podrá empezar a construirse sobre las ruinas de su colapso. Trump se destruyó con una decisión. Nosotros podemos construir un futuro mejor con millones de decisiones inteligentes, pacientes, coordinadas. Su fin es nuestro principio, su fracaso nuestra oportunidad, su colapso nuestro punto de partida hacia algo que valga la pena construir. Ahora, mientras observamos el escenario que se despliega ante nosotros, es imposible no percibir la magnitud del punto de inflexión que acabamos de desentrañar. No se trata simplemente de la caída de un individuo, sino del desmoronamiento de un modelo que había sustentado durante décadas la lógica del poder basado en la intimidación y la unilateralidad. Esa lógica, que alguna vez pareció inquebrantable, se ha visto vulnerada por la propia imprudencia de quien la encarnaba. El análisis que acabamos de hacer no es meramente histórico, es una hoja de ruta que nos permite reconocer los síntomas de una degeneración similar en cualquier otro contexto, ya sea empresarial, institucional o social. Cuando un líder se vuelve incapaz de leer los indicadores que el propio sistema le envía, el proceso de autodestrucción se acelera como una reacción en cadena. Cada decisión errónea se vuelve un catalizador que amplifica la siguiente, creando una espiral descendente que, una vez iniciada, es prácticamente irreversible. En el caso de Trump, la primera chispa fue ese discurso incendiario en la reunión de Mar-a-Lago, una frase que pretendía demostrar fuerza, pero que en realidad reveló una desconexión profunda con los intereses que mantenían su posición. La falla no fue solo la frase, sino la incapacidad de percibir que, al romper el pacto tácito con el gran capital, había arrancado los cimientos que sostenían su estructura de poder. Ese rompimiento se manifestó rápidamente en la disminución de los flujos de financiación, en la pérdida de acceso a los canales de influencia de los lobistas y en la sutil pero constante modificación del tono de los medios de comunicación que, hasta entonces, habían servido como amplificadores de su mensaje. La reacción del sistema fue, como bien sabemos, una respuesta de autoprotección. Los actores que habían sido cómplices decidieron, sin anunciarlo, reducir su exposición y distanciarse. La burocracia, esa maquinaria invisible pero esencial, empezó a filtrar y a retrasar sus órdenes, no por conspiración, sino por un instinto de supervivencia institucional. Cada uno de esos indicadores fue una señal de alarma que, sin embargo, el propio Trump interpretó como pruebas de su propia grandeza, reforzando una ilusión que lo cegó aún más. La segunda fase del colapso se manifestó en el ámbito militar y de seguridad nacional. Cuando los altos mandos del Pentágono comenzaron a expresar reservas técnicas sobre la escalada con México, no estaban simplemente cuestionando una decisión política, estaban señalando que la estrategia propuesta amenazaba la estabilidad estratégica del país. La resistencia burocrática, esa que se manifiesta en forma de informes más detallados, de revisiones adicionales y de retrasos en la ejecución, es en realidad la manifestación de un sistema que busca equilibrar el riesgo. La reacción del presidente, en lugar de reconocer la necesidad de consenso, optó por intensificar la presión, convirtiendo la política exterior en una prueba de lealtad interna. De este modo, cada funcionario se vio obligado a elegir entre seguir la línea del mandatario o proteger sus propios intereses y los de la institución a la que servían. Esta dinámica, al ser aplicada de forma sistemática, desencadena una fragmentación que se extiende a todos los niveles de gobierno. Los asesores económicos, los funcionarios de segundo nivel y los burócratas de implementación comenzaron a filtrar, diluir y posponer las directivas, creando una brecha operativa que minó la capacidad de acción del presidente. La pérdida de efectividad no fue visible de inmediato para el público, pero en los corredores del poder se percibió una ralentización que, para el presidente, se interpretó como una traición personal. Esa percepción, alimentada por la paranoia, intensificó la respuesta autoritaria, creando un círculo vicioso que alimentaba su propia caída. La tercera fase, la más devastadora, fue la autodestrucción psicológica. Cuando la paranoia se apodera de un líder, cada señal de desacuerdo se transforma en una conspiración, cada gesto de distanciamiento se vuelve una traición, y cada intento de negociación se percibe como una debilidad. En este punto, la capacidad de gobernar se vuelve imposible, porque la gobernanza requiere la construcción de consensos y la gestión de alianzas. La mentalidad de todos contra mí destruye la base misma del poder,
que se sustenta en la colaboración y el intercambio de beneficios mutuos. La retórica se vuelve cada vez más agresiva. Los ultimátums se multiplican y la amenaza constante de castigar a los enemigos internos se convierte en la única herramienta de control. Este proceso se hizo evidente cuando el presidente, incapaz de reconocer la pérdida de apoyo, lanzó un ultimátum público contra México, amenazando con congelar activos y con medidas económicas que, en la práctica, solo sirvieron para acentuar la resistencia interna. Cada escalada externa provocó una reacción interna más fuerte, reforzando la idea de que la única salida era intensificar la presión exterior. La lógica circular de si no puedo controlar a mi entorno interno, lo compensaré con una demostración de fuerza externa, es una trampa que ha llevado a la ruina a numerosos gobernantes a lo largo de la historia. La diferencia ahora es que el entorno global está menos dispuesto a tolerar la coerción unilateral, lo que convierte la estrategia en un fracaso garantizado. En este punto, la respuesta de México, basada en una combinación de medidas legales, económicas y diplomáticas, demostró que la resistencia no solo era posible, sino eficaz. La imposibilidad de doblegar a un adversario que estaba preparado para enfrentar la presión cambió la percepción del presidente, que pasó de la certeza de su propia invencibilidad a la confrontación con una realidad que había subestimado. Esta confrontación intensificó su paranoia, y la visión de que todos los actores estaban conspirando contra él se volvió ineludible. La desintegración de la confianza en sus propios aliados, la pérdida de la capacidad de influir en la agenda legislativa y la alienación de los partidos políticos fueron los últimos eslabones que sellaron su caída. La caída de Trump, sin embargo, no es un evento aislado. Es la culminación de una tendencia más amplia que ha visto cómo los modelos de poder basados en la intimidación y el autoritarismo han sido sustituidos por estructuras más resilientes, basadas en la cooperación y el equilibrio de intereses. En la era de la interdependencia económica, la capacidad de un país para ejercer presión unilateral se ha visto reducida, y los actores que dependen exclusivamente de la fuerza bruta encuentran cada vez más barreras para sus ambiciones. El caso de Trump, entonces, sirve como una advertencia clara. La arrogancia que ignora el cambio estructural está condenada a fracasar. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, la importancia de reconocer los signos de alerta antes de que se conviertan en crisis irreversibles. La disminución de recursos, la pérdida de acceso a los canales de influencia y la resistencia institucional son indicadores claros de que el equilibrio de poder está cambiando. En segundo lugar, la necesidad de adaptar la estrategia a un entorno que valora la negociación y el compromiso por encima de la confrontación directa. Los líderes que entienden que la sostenibilidad del poder depende de la generación de valor para sus aliados y la gestión de riesgos compartidos están mejor posicionados para prosperar. En tercer lugar, la lección de que la percepción de control absoluto es una ilusión peligrosa. Cuando un gobernante se convence de que su voluntad es la única fuerza motriz del sistema, pierde la capacidad de aprender, de escuchar y de corregir el rumbo. La flexibilidad cognitiva, la apertura a la crítica constructiva y la disposición a ajustar las políticas son componentes esenciales para evitar la autodestrucción. La historia nos muestra una y otra vez que los imperios que se niegan a adaptarse terminan por colapsar bajo su propio peso. A medida que este proceso se despliega, surgen oportunidades para aquellos que están atentos a los vacíos que deja el antiguo modelo. La reconfiguración de las alianzas internacionales, la apertura de nuevos mercados y la emergencia de iniciativas locales que antes estaban coartadas por la presión de los grandes poderes son señales de un mundo en transformación. En este contexto, la capacidad de los ciudadanos para comprender los mecanismos del poder se vuelve fundamental. Cuando la gente reconoce que las decisiones de los líderes no son inevitables, sino el resultado de cálculos estratégicos que pueden ser desafiados, se abre un espacio para la participación activa y la construcción de alternativas. Este conocimiento no es meramente académico, es una herramienta práctica para la acción cotidiana. Cada vez que un empresario, un trabajador o un estudiante identifica los patrones de presión y manipulación, puede diseñar respuestas que mitiguen la influencia de los intereses desmedidos. La educación sobre el funcionamiento de los sistemas políticos y económicos, la promoción de la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas son pasos concretos que fortalecen la resistencia colectiva. En otras palabras, la desintegración del modelo de poder basado en la intimidación crea un terreno fértil para la innovación social y la construcción de comunidades más resilientes. Si nos detenemos a reflexionar sobre el futuro, podemos imaginar varios escenarios posibles. Uno de ellos es la consolidación de un nuevo paradigma de liderazgo, donde la legitimidad proviene de la capacidad de generar consenso y de ofrecer soluciones que beneficien a la mayoría, no solo a una élite. En este modelo, la autoridad se basa en la credibilidad, la evidencia y la capacidad de adaptación,
en lugar de en la imposición de la voluntad. Otro escenario, menos optimista, es la aparición de líderes que intenten replicar la fórmula del dominio mediante la manipulación de la información y la polarización, pero que, al estar expuestos a un entorno de mayor vigilancia y a una sociedad más informada, encontrarán mayores dificultades para consolidar su poder. En cualquier caso, la lección central permanece. El poder no es un regalo permanente, sino un préstamo que debe ser gestionado con responsabilidad. Cuando los prestamistas del poder, las corporaciones, las instituciones militares, los partidos políticos, perciben que el prestatario ya no cumple con las condiciones del contrato, el préstamo se revoca. La historia de Trump ilustra la forma en que esa revocación se manifiesta a través de la pérdida de apoyo financiero, la retirada de acceso a los canales de influencia y la resistencia institucional. La única manera de evitar esa revocación es alinearse con los intereses de los prestamistas, no mediante la coacción, sino mediante la creación de valor mutuo. Ahora bien, ¿qué significa esto para cada uno de ustedes? Significa que deben observar con atención los indicadores de poder que rodean sus entornos. ¿Quién controla los recursos? ¿Quién dicta las reglas del juego y cómo se construyen las alianzas? Significa que deben desarrollar la capacidad de leer entre líneas, de detectar cuando una decisión parece servir a un interés personal en detrimento del bien colectivo. Significa que deben estar dispuestos a cuestionar la narrativa oficial y a buscar fuentes alternativas que revelen la lógica subyacente de las políticas. En esencia, se trata de convertirse en analistas críticos de la dinámica del poder, en lugar de simples receptores pasivos. Para lograr eso, existen herramientas concretas que pueden adoptar. La primera es la educación continua sobre economía política, historia institucional y teoría de sistemas. La segunda es la participación activa en organizaciones de la sociedad civil que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia. La tercera es la práctica de la solidaridad económica, apoyando empresas locales y cooperativas que no dependan de los grandes conglomerados que a menudo están vinculados a intereses de poder. La cuarta es el uso inteligente de la información digital, verificando la veracidad de los datos y contrarrestando la desinformación antes de que se convierta en una herramienta de manipulación. Al aplicar estas estrategias, cada individuo contribuye a la construcción de un tejido social más fuerte, menos vulnerable a la captura por parte de élites autoritarias. La acumulación de pequeñas acciones, como la elección consciente de dónde gastar, cómo votar y qué información compartir, crea un efecto multiplicador que puede contrarrestar la influencia de los grandes poderes. En otras palabras, el colapso de Trump no es solo una historia de caída, sino también una invitación a actuar, a tomar las riendas de la propia agencia y a participar en la remodelación del panorama político y económico. Mirando hacia adelante, podemos imaginar un futuro donde la política sea un espacio de debate constructivo, donde la economía sea un motor de bienestar colectivo y donde la seguridad nacional se base en la cooperación internacional en lugar de la confrontación unilateral. Ese futuro no se materializa por sí solo. Requiere la suma de decisiones conscientes, de pequeños actos de resistencia y de la voluntad de construir alianzas basadas en la confianza mutua. Cada decisión que tomemos, por pequeña que parezca, tiene potencial de reforzar o debilitar el tejido del poder. La clave está en reconocer que el poder no es estático, sino que está en constante movimiento, y que nosotros, como participantes activos, podemos influir en esa dirección. En conclusión, el colapso de Trump es el espejo que refleja la fragilidad de los modelos basados en la intimidación y la unilateralidad. Es la prueba de que la arrogancia, cuando se encuentra con un sistema que ya no responde a la coerción, se desintegra. Pero también es la prueba de que, cuando los cimientos de ese modelo se erosionan, aparecen oportunidades para la creación de nuevas formas de liderazgo más inclusivas y más sostenibles. La historia nos ha mostrado que los imperios no caen por una sola causa externa, sino por la acumulación de decisiones internas que erosionan su base. En este caso, la decisión de lanzar un ultimátum a México fue la chispa que encendió la mecha, pero la mecha había sido preparada por años de desconexión, arrogancia y falta de adaptación. El mensaje que quiero dejarles es claro. El poder real no se sostiene en la capacidad de gritar, sino en la capacidad de escuchar, de negociar y de crear valor compartido. Cuando se pierde esa capacidad, el poder se vuelve efímero, vulnerable a la reversión. Cada vez que vemos a un líder que se niega a reconocer la mutua dependencia entre los actores, debemos preguntarnos, ¿qué señales de advertencia están emergiendo? ¿Cómo podemos contribuir a que esas señales se conviertan en oportunidades de ajuste antes de que el colapso sea irreversible? Así que,
Mientras el mundo observa la caída de una figura que creyó ser invencible, nosotros debemos aprovechar esa lección para replantear nuestras propias estrategias, para fortalecer nuestras comunidades y para construir estructuras de poder que no dependan de la intimidación, sino de la colaboración. No se trata de esperar a que otro líder caiga para actuar. Se trata de crear hoy los mecanismos que impidan que la historia se repita. La transformación está en marcha y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de guiarla hacia un futuro más equitativo y resiliente. Recuerden que el fin de un imperio no es el fin de la historia, es simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. La narrativa que se escribe ahora será la base de la próxima generación de líderes, de ciudadanos y de instituciones. Si somos capaces de absorber la lección del colapso de Trump, de comprender que la arrogancia tiene límites y que la intimidación no es un sustituto de la legitimidad, entonces podremos crear un entorno donde el poder se ejerza con responsabilidad y donde la sociedad prospere bajo normas de justicia y cooperación. Así que, al cerrar este análisis, les invito a que lleven consigo la convicción de que el cambio es posible, que la resistencia es efectiva y que el futuro está en nuestras manos. No permitan que la sombra de la intimidación siga proyectándose sobre sus decisiones. En vez de eso, iluminen cada paso con la claridad de la razón, la fuerza del diálogo y la determinación de construir un mundo donde poder sea una herramienta al servicio del bien común, y no un arma para la autoglorificación. La historia de Trump nos ha dejado un legado claro. Cuando el poder se vuelve una caricatura de sí mismo, la realidad lo derriba. Depende de nosotros decidir si queremos ser parte de esa realidad que derriba o de la que se levanta más fuerte y más justa. El momento de actuar es ahora, y el futuro que deseamos está a la espera de nuestras decisiones.